Bueno, Alba, Samuel, hemos llegado, me pedisteis que hablara de viaje, hemos llegado a la meta. Nos han hecho falta 3 etapas y me vais a permitir que utilice un símil ciclista para coronar este puerto de montaña. Pero fijaos ahora, desde esta altura, qué vistas más bonitas tenéis de vuestro futuro. Vamos a hacer una lectura positiva porque además Alba es una persona tremendamente positiva y optimista por naturaleza. Una lectura positiva de ese tiempo que hemos perdido, o que a lo mejor no lo hemos perdido, sino que la vida os ha colocado delante de estas dificultades para haceros más fuertes, para que insistierais las veces que hiciera falta en que este viaje se tenía que hacer, sin tener en cuenta el tiempo, dejando, como tú dices, Alba, de lado la importancia que le damos a las fechas en el calendario, para centrarnos en lo esencial, en lo que realmente importa: el amor, la unión, el compromiso, la familia, los amigos, un proyecto de vida en común, un viaje, el viaje de la vida, vosotros dos juntos a partir de ahora. Lo acabo de decir antes de que entrarais hace unos minutos, no podemos hacer que el tiempo vaya más lento o vaya más rápido, pero la batalla la acabamos ganando todos siempre. Y a la vista está. 15 de mayo del 2020, 23 de octubre del 2020, 21 de mayo del 2021. Aquí estamos, Alba y Samuel. A la tercera va la vencida. Y aunque técnicamente no se puede, vamos desde el corazón a viajar en el tiempo. Recuperamos hoy mismo, ahora mismo, uno de esos días importantes que el 2020 nos robó, aquel 15 de mayo, porque Alba, Samuel, los viajes en el tiempo los podemos hacer todos los días, en cualquier momento. Solo tenemos que cerrar los ojos y recordar. Y de recuerdos, de vivencias en común, de penas, alegrías, anécdotas y momentos especiales, llenamos el cuaderno de viaje que ponen en nuestras manos las personas a las que les debemos la vida, que son nuestros padres. Ellos han preferido, bueno, y es natural, por los nervios y por la emoción, habéis preferido ser espectadores del enlace. Pero espectadores activos, y con vuestro permiso, Alba y Samu, permitidme que os lea estos mensajes en su nombre. Samuel, dicen tus padres, y leo textualmente: Samuel es una persona tímida, es bonachón, amigo de sus amigos, responsable con su familia y sobre todo una persona bondadosa. Es de las mejores cosas que nos ha podido pasar en la vida junto a su hermana. Orgullosos es poco, desde siempre hemos confiado en ti al máximo. Sabemos que lo que te propongas lo consigues. Alba, te queremos como una hija más, formas parte de la familia, siempre has sido así y ahora más. Nunca dudes en contar con nosotros, estaremos siempre dispuestos a ayudarte. Esperamos que disfrutéis al máximo de este día, porque os lo merecéis. Que seáis felices eternamente, os queremos atentamente, mamá y papá. Enhorabuena, Isabel y Ángel, un aplauso. Alba, esto es... ¿Tienes pañuelo? ¿Tienes pañuelo? Sí, vale. Esto es lo que me han trasladado tus padres y vuelvo a leer textualmente. Se aplazó, pero ya estamos aquí después de un año, felices, contentos y deseando que esta unión sea para siempre. Eres una niña dulce, cariñosa, de pequeña un poco trasto, pero ahora te miramos y vemos que tenemos una hija preciosa por dentro y por fuera. Samuel, eres un chico muy especial, te queremos muchísimo, eres como un hijo para nosotros. Que seáis muy felices, mamá y papá. Enhorabuena, Conchín y Serafín. Un aplauso. Bueno, lo he dicho, de recuerdos, de vivencias en común, de penas, alegrías, anécdotas y momentos especiales, llenamos un cuaderno de viaje. Y también lo hacemos gracias a la compañía de esa familia que cada uno de nosotros escoge como hermanos de camino, que son los amigos.
Hay dos personas que os van a dirigir unas palabras y que por motivos de miedo escénico, o también quizá porque ellos dos juntos forman un tándem perfecto de amistad, Samu dice que sí, me han pedido que los nombre al mismo tiempo. Samuel, no sabes, bueno, sí que lo sabes, cómo te quieren estos dos elementos. Y de esta manera te lo van a demostrar ahora mismo. Por favor, adelante Rubén y Michi.